Bueno, pues estamos una vez más aquí en Cultura Espiritual. Hoy tenemos una invitada especial, Itziar Mendoza de Sánchez, podemos decir. Sí, Okay. Estamos contentos de poder iniciar este nuevo episodio. El título que tenemos en este episodio para nuestra conversación es La liturgia del amor diario. diario. ¿Qué te parece esa conversación que vamos a tener? Me gusta, pero ¿de dónde se te vino el nombre? Bueno, el tema el podcast en cuanto a cultura espiritual y buscar la espiritualidad y buscar cómo podemos manejar esta espiritualidad dentro de la iglesia, considero que tiene que tocar algo fundamental que es el matrimonio. Y creo que el matrimonio es una de las bases fundamentales para poder vivir una espiritualidad dentro de la iglesia. Sí. Si bien podríamos decir que hay personas solteras dentro de cada comunidad espiritual, pero seguramente va a llegar un punto en donde una gran cantidad de los miembros están en un matrimonio. Y entonces, esa liturgia que va más allá de reunirse solamente un domingo, también va a los hogares. Y entonces esa liturgia del amor tiene que ser diaria. Entonces creo que esta conversación, este diálogo que podemos tener va a ser muy interesante. Así es. Y fíjate que creo que es algo que cuando eres soltero no lo ves, y más al ratito vamos a hablar de eso, hasta que te casas cambia el panorama, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte, ¿tú cómo crees o qué sabes de cómo marcó la iglesia en el concepto del matrimonio? Eso es eh, algo que podemos platicarlo, porque aunque en la actualidad el tema del matrimonio para muchas esferas seculares podría ser como algo que simplemente significa un papel o significa algo que no tiene tanta importancia y no es tan relevante y ha pasado a segundos planos, realmente considero y opino que el cristianismo marcó el concepto del matrimonio. Ahora, puede ir todavía más atrás. Puede ser que desde antes del cristianismo, es decir, desde la fe judía, desde Dios relacionándose con el pueblo de Israel, ya estaba afectando y estaba beneficiando el tema del matrimonio. Por ejemplo, encontramos en Génesis capítulo 1 el inicio de la creación, pero también a través de los siguientes capítulos vamos a ver la presencia de dos personajes muy conocidos, ¿no? De Ujú. Adán y de Eva, y cómo estos personajes van a figurar un primer matrimonio, cómo Moisés va a dar esta indicación, ¿no? De dejarán a padre y madre para formar una sola carne. Y yo creo que a la gente que estaba en el desierto acompañando a Moisés en este peregrinaje, pues van a tener una enseñanza de cómo debe ser la unión, ¿no? Tienen que formar una nueva tribu entre esas dos personas, de estar juntos en esas dos personas. Y creo que desde ahí empezó a marcar el rumbo de un matrimonio con las pautas que Dios da y que en el cristianismo podemos nosotros notar como un, una nueva contextualización con el mundo pagano que existía. Ah, algo que podemos mencionar, por ejemplo, en esa época, que dependiendo de la región, pues vamos a encontrar matrimonios donde el hombre eh, podría estar ejerciendo un dominio total sobre la mujer, ¿sí? Podríamos estar diciendo que la mujer sería un objeto y el hombre no estaba obligado a amar a la mujer. Las veían más como un instrumento para poder procrear. Y lo difícil de eso es que el hombre tenía aún autoridad sobre las personas que iban a nacer. Creo que lo mencionábamos en algunos episodios anteriores sobre, por ejemplo, si alguien como varón casado tenían un hijo o una hija, él podía tomar la decisión si lo reconocía o no al momento de nacer. Y si no lo reconocía, lo iban y lo depositaban en un lugar en donde era, pues terminaba en que el bebé no iba a poder continuar viviendo. Entonces, la mujer no tenía potestad sobre eso. En el caso de Roma, por ejemplo, en el caso de muchos lugares, pues había mujeres que deseaban que sus hijos siguieran viviendo, pero la mujer no tenía autoridad sobre eso. ¿Qué sucede con el cristianismo? Lo que va a suceder es de que Pablo va a dar indicaciones, por ejemplo, en la carta a Efesios, y les va a dejar bien claro que el hombre tiene que ser fiel y que tiene que amar. Entonces, esto era
una revolución para el pensamiento pagano, porque ahora el hombre tenía una responsabilidad de amar a su esposa. Ahora, fíjate algo interesante que menciona ese capítulo de Efesios, es que menciona que someteos unos a otros. Y me encanta esa parte porque el machismo reclama, la mujer se somete al hombre, Ujú. pero no, nunca más vuelve a mencionar más sobre la responsabilidad del hombre. Y Efesios menciona que el hombre, o sea, que los dos se sometan mutuamente. Entonces, en el caso del hombre, la manera de someterse a su mujer es amándola, como Cristo amó a la iglesia. Y creo que desde ahí el cristianismo empieza a marcar la igualdad entre hombre y mujer en el matrimonio con, podemos dialogarlo, con eh, funciones que son diferentes por la misma naturaleza de cada uno de los dos y que fueron beneficiosos. Yo creo que en la actualidad hay un gran beneficio de la fe cristiana en cuanto al matrimonio por los conceptos que ha dado. Claro. Sí, y precisamente esa palabra de someterse, creo que muchas mujeres entran en conflicto con esa palabra, ¿no? Pero si conocemos el contexto como lo que tú acabas de decir, pues cambia totalmente la mente. Y justo de eso también iba a pedirte que habláramos de cómo impacta porque casi siempre decimos, ¿no? Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y eso es la misma imagen en el matrimonio, ¿no? Hacen esa imagen, pero eh, ¿qué podríamos como que detallar ahí o profundizar en esa parte? Pues lo que podemos profundizar es que un mandamiento es para hacer algo que seguramente nos es difícil hacer, porque si fuera algo fácil de hacer, no nos lo tendrían que mandar, Claro. lo haríamos de manera natural. Y entonces vienen indicaciones paulinas en cuanto al matrimonio, y cuando menciona en Efesios, por ejemplo, del hombre amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, bueno, nos está dejando claro y nos está dejando ver que el hombre tiene que tener un amor sacrificial, o sea, capaz de morir por su esposa, de amar a su esposa, de respetar a su esposa. Este tipo de amor que Cristo tuvo por la iglesia, pues es un amor que yo creo que sobrepasa mucho entendimiento de lo que tenemos. Es cómo es posible que alguien deja sus propios intereses para sacrificarse por la redención de un grupo de personas, en este caso nosotros como iglesia, que tenemos esperanza en el Señor a través de su sangre, de su resurrección, y que se entregó completamente. Perdió el egoísmo, el interés propio por dárselo a alguien más. Y entonces considero que en esta liturgia del amor diario, el matrimonio, el amor del esposo a la esposa es tomar el punto de decir, pierdo, pierdo el enfoque sobre mí para dedicártelo a ti. Igualmente la mujer dice, pierdo el enfoque sobre mí para dedicártelo a ti. La mujer cubre necesidades del hombre que el hombre no puede cubrir por sí solo y el hombre cubre necesidades de la mujer que seguramente tampoco ella puede cubrir sola. Entonces, en esa liturgia del amor, el matrimonio se empieza a fortalecer. Y creo que eso es lo que tenía en la intención Pablo en cuanto a eso y con otras indicaciones para los hijos y para otras clases sociales que se mencionan ahí, pero interesante. Y eso nos lleva a también pensar, por ejemplo, si nosotros como un matrimonio cristiano que está fundamentado en lo que dice la palabra de Dios, qué impacto o qué imagen estamos dando ante la sociedad, ¿no? Porque hoy sabemos que por lo menos nuestra generación y más jóvenes, generaciones más jóvenes, ya el hablar de matrimonio está como, es muy poco común, ¿no? O sea, Así ¿qué es. impacto tenemos como ese matrimonio? Das en algo muy importante. Creo que das en el punto de poder preguntarnos el testimonio que dan los matrimonios en las iglesias. Y es preocupante, tenemos que alentar, tenemos que animar a los matrimonios que hay de que se sigan reforzando y creciendo, pero también tenemos que reconocer los desafíos que podemos tener, Uh -huh. sobre dónde vamos a empezar a construir y arreglar y a sanar. Entonces, tenemos una generación en donde, ah, por ejemplo, temas de separación o de divorcio, que siempre han estado de alguna manera presentes porque vemos en la escritura cuestiones así, pero en esta era secular todavía
considero, en mi opinión, muy promovidos desde diferentes ámbitos y publicidad y todo lo que se da en cuanto a ello, sobre matrimonios que no han tenido las herramientas suficientes y que han caído en desgracias, ¿no? Y considero que es importante nosotros meditar y reflexionar sobre el testimonio que damos. Pienso que podría ser algo sumamente bueno para las congregaciones, para las comunidades de fe, para todos los cristianos, que pueda ver la gente matrimonios felices. Ujú, Ningún matrimonio es perfecto. claro. Entonces, no podemos vender la idea de que en el cristianismo los problemas se acaban en el matrimonio, sino podemos decir que en el cristianismo hay problemas en el matrimonio, pero hay herramientas espirituales y hay formas en las que podemos abordar y darle una solución a lo que está pasando, eh, y llegar a una adoración a Dios, ¿no? Una doxología, algo que pueda resaltar siempre el nombre del Señor. Entonces, el testimonio es importante. El testimonio es importante en los matrimonios que hay. Sí, eso ahorita se me venía a la mente que ah, a veces pasa que pues el matrimonio cristiano como que se queda junto por ser cristiano, ¿no? Porque eso es lo que quiere Dios. Y es cierto, pero como estaría muchísimo mejor subir ese nivel de no me quedo así porque es lo que dice Dios, sino porque realmente le estoy viviendo al nivel que Dios quiere que lo Este, viva, ¿no? estás dando en un punto muy desafiante en cuanto a la liturgia del amor. ¿Por qué? En una ocasión, uno de las personas que quiero y admiro mucho, y él llegó a mencionar lo siguiente, él dijo, hay personas dentro de las iglesias que aunque no han firmado su carta de divorcio, ya están divorciados. Wow. Entonces hay personas que pueden estar dentro de una comunidad de fe, que no han ido ante un juez, que no han firmado nada, pero ellos ya están separados. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo ni mejorando lo que pide las escrituras, lo que pide el Espíritu Santo en cuanto a este tipo de liturgia del amor. Por ejemplo, hay responsabilidades conyugales, como intimidad, y entonces si dentro de ese ámbito no se está llevando a cabo y empieza una ruptura. Por ejemplo, está el concepto del amor, y si el hombre no está amando más allá de simplemente palabras, sino un amor que cuida, que protege, que provee, que siente, que cuida, y si no hay eso, y está habiendo una ruptura. Si una mujer que dice la escritura que tiene que admirar a su esposo, que tiene que estar sujeta, y esa palabra sujeta puede también traducirse como respetar, que respeta, que admira, que está al pendiente, en amor, porque todo es en base al amor. O sea, no Ujú. se le exige a nadie, no se debería exigir a nadie dentro de un matrimonio hacer algo, sino que el mismo amor debe de empujar a hacer las cosas. Y si no hay eso, si solamente son dos personas en una casa que no se hablan, que no se respetan, que no se aman, eh, pueden ser como personas, podríamos etiquetarlos, inventar tal vez un término, podríamos decir personas divorciadas funcionales. Es decir, han dicho que van a estar juntos para evitar tal vez problemas. A lo mejor no lo dicen porque tal vez Ujú. son cristianos, pero no están ejerciendo los principios bíblicos, y pareciera que son dos personas que ya están divorciadas sin decirse, que están divorciadas sin caer en el escándalo, que están divorciadas, pero ahí están, flotando, Ujú. sin disfrutar todas las promesas y principios bíblicos que Dios da. Ujú. Que Dios da. Entonces considero que tiene que ser, como tú mencionas, muy profundo, el poder llevar a cabo este tipo de liturgia. Y cómo como iglesia, ¿no? Podemos o fallar en ese aspecto en acompañar o también creo que la iglesia o la congregación que rodea los matrimonios influye tanto en si fallamos en no acompañarlos, en no estar al pendiente, porque pues a veces ves a los hermanos nada más en las reuniones, ¿no? De la iglesia y no sabes la vida que tienen fuera de y o este que ha hecho de bien la iglesia. ¿Tú qué crees en esa parte? Pues bueno, creo que la iglesia, yo estoy muy contento porque
una buena cantidad de congregaciones se ha preocupado por dar material a matrimonios. Por ejemplo, he visto que hay talleres de matrimonios, o ha habido o consejería, y esto se Ujú. ha promovido. Posiblemente hay resistencias de algunas comunidades o de hermanos que estén como, como escépticos al tema del matrimonio o a la capacitación o a la ayuda al tema del matrimonio, pero considero que las congregaciones deberían de poner atención en cuidar a los matrimonios. Si se cuida el matrimonio, estás ayudando a una familia, porque en una familia, si bien hay papá y mamá, hay matrimonios donde va a haber hijos. Y a veces, si en ese matrimonio, en esa liturgia entre hombre y mujer, no se están llevando los actos, voy a usar esta palabra que puede hacer ruido a nuestra comunidad, pero puede conectar un poco mejor. Si en la liturgia del amor dentro de los matrimonios, en nuestras congregaciones, no están llevándose a cabo los actos de adoración que Dios espera en esos matrimonios, no se está cumpliendo la expectativa, ¿no? No se está, y la expectativa no es solamente cumplir con los requisitos o los actos, Ujú. sino que no se está llevando a una plenitud de llevarlo a cabo y de disfrutarlo y de vivirlo. Entonces, yo animo a, si hay personas que están liderando en alguna iglesia, en algún ministerio, que podamos enfocarnos en el matrimonio para que podamos ayudar a personas. ¿Qué es lo que sucede a veces, no? Que puede pasar como algún tipo de vicio en congregaciones es castigar la búsqueda de ayuda. Entonces, si se castiga la búsqueda de ayuda desde un inicio, pues vas a tener personas que tienen muchos problemas, porque desde aquí podemos decirlo a todas las personas que nos están escuchando, todos los matrimonios que tú ves, todos tienen problemas. Todos tienen problemas. En una ocasión, uno de mis maestros en la maestría decía, eh, todos somos como rascahuele. O sea, si alguien nos rasca algo, va a salir algo, un problema o un pecado. O sea, algo, somos humanos y todos tienen luchas y todos están tratando de vencer algo que quieren dejar atrás para la gloria de Dios. Y podemos decir que todos los matrimonios tienen dificultades, eh, problemas, desafíos y quieren vencerlos. Y ellos vienen a la iglesia, a la comunidad de la fe y escuchan sermones y clases y están tratando de tomar herramientas para hacerlo. Ujú. Pero pienso y opino que hay matrimonios que pueden tener todavía cosas más profundas con los que tienes que sentar y hablar con ellos. Ahora, si se castiga eso, si no se promueve poder el diálogo, va a haber gente que va a venir y se va a sentar, pero nunca va a hablar. Van a tener miedo. Ujú. Van a tener miedo a poder expresar qué tipo de problema tiene, qué tipo de situaciones tienen. Miedo, por ejemplo, a prácticas tóxicas. Prácticas tóxicas puede ser de exhibir a gente que expresa un problema. Imagina un matrimonio que tiene un problema y lo quiere hablar con alguien y la misma comunidad en lugar de ayudar, pues lo vuelve un chisme, ¿no? Lo puede Ujú. volver un ataque hacia ellos y lo último que va a querer esa pareja nuevamente es volver a expresar sus dificultades que están teniendo. Entonces yo también comprendo, yo trato de comprender también a estas parejas que vienen en busca de ayuda, que seguramente quieren encontrar a alguien, a una persona de confianza para hablar. Y entiendo esa lucha y oro para que sean muy sabios, para que puedan encontrar a alguien que tenga las herramientas y la capacidad para ayudar y que pueda darle solución con respecto a eso. Claro. Tocaste ahí una palabra que me encantó, que es capacitarnos, ¿no? Como tú decías, si hay personas que nos están escuchando y que están a cargo de alguna eh, congregación o algo así, es nunca dejar de capacitarnos, nunca dejar de ver qué podemos hacer, porque recuerdo una vez un comentario que nos hicieron que decía un hermano que le daba vergüenza, ¿no? Pedir ayuda porque tenía tanto tiempo ya como cristiano que era como, ¿cómo voy a pedir ayuda si se supone que yo tengo que ayudar a los demás? Y de ahí podemos abordar también el tema de cómo darle la oportunidad o cómo preparar a estos matrimonios para que ellos puedan tornarse o convertirse ahora en líderes espirituales, ¿no? Dentro de su propia congregación. Y eso lo podríamos decir como
tener visión en el ministerio matrimonial. Ujú. Es decir, apuntar a cómo, por qué quiero ayudar a los matrimonios. ¿Por qué va a ser bueno que la liturgia del amor que surge en cada hogar entre esposo y esposa es indispensable que como líderes invirtamos en eso? Porque es eso lo mismo que tú mencionas, poder llegar a lograr que ellos sean las próximas personas que puedan arropar a la gente que tenga dificultades, eh, capacitar. Entonces, desde que nos sentamos a preparar y hacer un plan, y decir, ok, ¿qué vamos a hacer en cada congregación a largo plazo? Pues dentro del matrimonio, de esto, de decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a construir sobre ellos para que sigan avanzando? Y eso puede ser desafiante, porque si bien menciono en la actualidad, tenemos, por ejemplo, talleres, tenemos, por ejemplo, reuniones, tenemos, por ejemplo, temas, pero ¿cuál sería el plan para que ellos puedan poco a poco tener soluciones y cómo ellos puedan llevarlos a cabo? Entonces, una mente creativa, porque si esto es un problema, la creatividad nos puede ayudar a darle una solución bíblica y espiritual a lo que está sucediendo. Entonces, estás en lo correcto en lo que mencionas, Sí. tener visión. Ayer, la película que estábamos viendo ayer, en donde una mujer mayor, es película cristiana, pero le dice a una mujer joven, le dice a la mujer joven que por qué la quiere ayudar, ¿no? Y la respuesta de la mujer mayor fue, porque no quiero que pises las mismas granadas que yo pisé, ¿no? Así es, Entonces, pues ahí está como lo que tú comentabas, que personas que ya han tenido esa experiencia pueden ayudar a los que vienen atrás y así es, así ir caminando juntos, ¿no? Juntos, así que es, no sea solamente a lo mejor el líder o del ministerio o el líder de la congregación que quien esté a cargo de resolver esos problemas, ¿no? Ahora, hablando de ser líderes espirituales, también aplicaría ser como líderes de nuestro propio hogar, ¿no? Como llevar, vamos a decir, la iglesia a ser una iglesia doméstica, ¿o qué opinas en eso? no, eso, creo que esa pregunta va conectada con el título de este episodio de Liturgia del Amor Diario, porque podemos llevarnos este concepto que tenemos eclesiástico en nuestra tradición, por ejemplo, le damos mucho énfasis, porque es importante, pero a veces le damos mucho énfasis a la reunión, pero cuando se acaba la reunión pareciera a veces que lo que estamos viviendo afuera no es tan relevante. Y pareciera que los problemas en el matrimonio, pues es algo que en lo oculto podemos tener y puedo comportarme, eh, voy a usar esta palabra, ¿no? Puedo comportarme carnalmente en mi matrimonio siempre y cuando no me vean en la iglesia, porque en la iglesia es la liturgia sagrada, ¿no? Ujú. Que podríamos hablar después de ese tema, pero por eso le puse el título y pensamos en ese título porque la liturgia sigue en el hogar, en el concepto de amor y diario. Entonces, ver la casa como una iglesia, como una congregación pequeña, aún de dos, o si hay hijos, pues ya más extensa, nos puede dar el concepto de que estamos pisando un lugar sagrado. A veces nos puede pasar en el caso, por ejemplo, de Moisés o de Josué, y estar pisando un lugar sagrado y no darnos cuenta. Y a veces el matrimonio puede ser un lugar sagrado y no nos estamos dando cuenta de que es un lugar sagrado que podemos estar ahí. Sí es. Y ahorita que comentabas eso, ¿no? De cómo no pensar en la casa como una extensión de la iglesia, ¿no? El típico que van discutiendo los papás porque vienen tarde a la reunión y van gritándose, ¿verdad? Pero llegan y bueno, ya, todos, ¿no? Y cambian. Y eso creo que impacta en los hijos porque les enseñan o les enseñas o le transmitimos esta idea de, bueno, aquí compórtate de una manera y afuera puedes hacer lo que quieras. Y eso nos aleja de una relación auténtica con Dios, es lo que yo creo. Nos Así es. aleja realmente de lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y hablando un poquito más de cómo el matrimonio puede transmitir una imagen de lo que es Dios, de lo que es Cristo con su relación con la iglesia, cómo podemos como matrimonio transmitir lo que se habla de la Trinidad. Oh,
el concepto de la Trinidad creo que es una de las doctrinas fundamentales que creemos, ortodoxa, que podríamos mencionar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero a veces pareciera que esta doctrina la dejamos como solamente en concepto. Pero en la práctica, lo que nos está enseñando también la doctrina de la comunidad, la doctrina de la Trinidad es que Dios tiene esta cualidad de promover la comunidad. O sea, en la Trinidad hay tres personas que están afines, que están con un propósito, que están llevando a cabo todo toda esta soberanía dentro del reino. Y que aunque pudiera ser a veces desafiante estar tratando de definir y comprender 100% el tema de la Trinidad, lo que sí nos puede enseñar en este tema es que viven en comunidad. Claro. O sea, nos enseñan la relación que hay entre esas tres personas de la deidad. Y eso nos puede enseñar a nosotros, uno, que tenemos que vivir en comunidad, o sea, con una comunidad de fe, y que dentro de esa comunidad de fe, si hay un matrimonio, vivo en comunidad con otra persona, en donde tenemos que llegar a un mismo propósito, tenemos que llegar a un consenso de cosas correctas y de pensamientos, y nos puede llevar a eso. Pero súper interesante la pregunta. Y es que creo que es en la comunidad en donde desarrollas todo lo que Dios quiere que desarrolles, porque hay muchas cosas que solo nunca las vamos a desarrollar, ¿no? Y ahora, que para seguir fomentando el amor, ¿qué prácticas espirituales son importantes en el matrimonio, ¿no? Porque Sí, porque si vamos a decir que hay una liturgia de amor diario, ¿cuáles son los actos que se hacen en la liturgia? ujú, Entonces, creo que las escrituras nos pueden apoyar en cuanto a indagar en qué tipo de liturgia. Y primeramente, pues podemos resaltar lo que tú mencionas. Primeramente es amar. El amor este amor de compromiso tiene que estar como un acto profundo dentro de esta liturgia. Podemos hablar de la comunicación, el poder hablar, así como nosotros buscamos una comunicación con Dios a través de la oración, como un acto de estar cerca de Él, en su presencia, comunicándonos dentro del matrimonio también. La comunicación entre esposo y esposa puede ser fomentado como un acto que es importante e indispensable. ujú, Compartirse problemas, situaciones, dificultades, lo que están pasando, abrirse, porque a veces queremos luchar nuestras propias batallas pensando que uno puede solo y aún en eso no hemos comprendido que ya no estamos solos, o sea, ya somos la mezcla de dos personas y ya todo es de todos, ¿no? ujú. Ya no en el matrimonio espiritual, en esta liturgia del amor diario, no hay bienes ni tampoco emociones mancomunadas, ¿no? O sea, de cada quien para su lado, sino ya todo es mutuo en ese respecto. Puedo mencionar, por ejemplo, ideas creativas, por ejemplo, el tema de que puedan tener devocionales. Hace poco estuvimos hablando con la congregación acerca de la adoración familiar, sobre cómo, aunque sean 5 o 10 minutos diariamente, puede cada familia tener cantos, oraciones, momentos de meditación, pero que sea más que se vuelva algo diario que se pueda ejercer. El descanso, las disciplinas espirituales, pero en comunidad, en este caso esposo y esposa, pueden ser cosas muy, muy interesantes que pueden ayudar al matrimonio. La, la principal, o no sé si la principal, pero me venía a la mente ahorita cuando me contaste que una hermana antes de casarnos te recomendó y que te dijo, te voy a dar 3 consejos: perdón, perdón y perdón, ¿no? Así es. Y a lo mejor se escucha gracioso, pero ya cuando lo vives, dices, ok, entiendo por qué, ¿no? Porque como el perdón va a impactar en la espiritualidad conyugal, ¿no? En la espiritualidad del matrimonio. Es correcto. Recuerdo esa vez ella fue lo que mencionó y ella llegó a decir eso, dijo, perdón, perdón y volver a perdonar. Y puede ser desafiante porque dices, oye, entonces a qué nos estamos metiendo, pero te das Ujú, cuenta de que somos personas, yo cometo errores, la otra persona también va a cometer errores y necesitamos perdón. Y creo que ese principio que mencionó ella se aplica también dentro de la comunidad de fe, porque sí. vamos a un lugar donde todos pensamos diferentes,
no en todo estamos de acuerdo y puede haber diferencias, pero si tenemos esa actitud de perdonar, perdonar y volver a perdonar, pueden ser las coyunturas, puede ser el bálsamo, puede ser la unión para que podamos estar bien con otras personas. Y que aparte me encanta porque te da una libertad y una paz tremenda. No es fácil, como tú lo decías, ¿no? Y a veces sé que a lo mejor alguien que nos esté escuchando va a decir, bueno, pero de perdonar a perdonar, ¿no? O sea, no es lo mismo perdonar algo chiquito a un problema más grande. Y seguramente sí hay ciertas situaciones donde el perdón es más complicado de lograr, pero definitivamente si Dios no supiera que eso nos beneficia, no nos lo recomendaría, ¿no? Y el mejor ejemplo de perdón, pues es Él con nosotros, ¿no? Exacto. Y ya para terminar, cómo crees tú que hayas aprendido o cómo hemos crecido en cuanto a discernir la voluntad de Dios en nuestro matrimonio? Podría decir que escuchando, que podría decir que vamos desarrollando cómo Dios trabaja a través de dos vidas para comunicar sus propósitos. Eh, a través tanto de la enseñanza y revelación bíblica, pero también esa revelación bíblica creo que a veces penetra en la vida de una manera real, de las experiencias que hemos tenido y cómo a través de las experiencias Dios está ahí tratando de decir, oye, lo que te hablé por medio de la escritura, Ujú. quiero reforzarla con esto. Y creo que en esa liturgia del amor diario también está Dios presente, porque podemos decir que dentro del matrimonio está esposo y esposa, pero antes no podemos irnos de este episodio sin decir que dentro de esa liturgia también está Dios. Ujú. Está una relación entre dos seres humanos, pero ligados, o el que oficia la liturgia es Dios mismo, dirigiendo, presidiendo, ayudando a dos personas a tratar de llevar a cabo correctamente esos actos de amor que se están llevando en esa adoración diaria con su esposo o esposa. Así es, así es. Y que a mí me gustaría agregar que algo que yo, en lo que hemos vivido, que hemos estado casados, eh, hemos tenido bastantes cambios, ¿no? Y que de repente era, bueno, vamos a orar, ¿no? Y que de repente parecía que no pasaba nada y luego avanzaba, pero eh, he visto que cuando no estamos como por el camino que Dios es que nos quiere llevar, alguno de los dos no tiene como paz, alguno de los dos tiene esta inquietud y lo expresamos, ¿no? Y sabes qué, como que por aquí siento que no y como que algo. La mayoría de veces eres tú, Sí. pero eso es lo que yo he visto, como discernimos en ese sentido y pues siempre como tú dices, sabiendo que Dios está en medio, que Dios es primero antes que tus deseos o mis deseos, ¿no? Si beneficia el matrimonio, se une al matrimonio, se edifica el matrimonio, al final esa edificación espiritual al matrimonio va a evocar en la iglesia. Hay una Claro. frase popular, ¿no? Happy wife, happy life. Y aunque a veces se usa más como si la esposa está complacida, todo va a estar bien, ¿no? Pero podemos aplicarlo diferente, ¿no? Si una esposa es bendecida porque tiene un buen esposo, pues ella va hasta a disfrutar una vida. Y Ujú. podemos decir, eh, matrimonios felices, matrimonios bendecidos, congregaciones sanas. Así es. Entonces creo que es tiempo de poner ojo a este tipo de liturgia que se están dando todos los días en cada hogar. Tienes razón. Bueno, Itziar, gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, nos vemos en otro episodio. A Así todos es. nuestros amigos que están escuchándonos de Cultura Espiritual, estamos contentos que hayan estado con